Vamos a crear a continuación el ejercicio de polimorfismo en Java. El objetivo es crear un programa para poner en práctica el concepto de polimorfismo en Java. Y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. Como primer paso vamos a crear nuestro proyecto, el cual se llama ejemplo polimorfismo, y lo depositamos en la ruta mostrada. También vamos a crear una clase llamada ejemplo polimorfismo y la vamos a depositar en un paquete con el mismo nombre. Damos clic en finalizar. Como siguiente paso vamos a agregar una clase en nuestro proyecto. La clase se va a llamar empleado y el paquete ejemplo polimorfismo. Y damos clic en finalizar. Como siguiente paso creamos una clase llamada gerente y la depositamos en el paquete llamado ejemplo polimorfismo. Y damos clic en finalizar. Vamos a agregar el siguiente código a nuestra clase empleado.java. Esta es la misma clase que creamos en el ejercicio anterior de sobreescritura de métodos, pero vamos a comentar los detalles. Esta clase se llama empleado y ahora la vamos a depositar en un paquete llamado ejemplo polimorfismo. La clase se llama empleado de tipo public y tiene dos atributos de tipo protected, tanto nombre como sueldo, de tipo string y double respectivamente. Agregamos un constructor de tipo protected. Este constructor recibe dos argumentos, nombre y sueldo, y básicamente los utilizamos para inicializar los valores de nombre y sueldo respectivamente. Posteriormente agregamos nuestro método obtener detalles, el cual simplemente regresa un tipo string, es de tipo public, y concatena los atributos de nombre y sueldo, y regresa una cadena de los valores de estos atributos. Como siguiente paso, definimos los métodos get y set para el atributo de nombre y también los métodos get y set para el atributo de sueldo. Cualquier problema pueden dar clic en el nombre del archivo, sin embargo se les solicita codificar línea a línea esta clase. Como siguiente paso vamos a definir nuestra clase gerente, la cual también es muy similar al ejercicio de sobreescritura, sin embargo vamos a hacer algunos cambios. El nombre del paquete es ejemplo polimorfismo, la clase se llama gerente, es de tipo public y extiende de la clase empleado. También agrega un atributo llamado departamento de tipo privado y de tipo string. Como siguiente paso agregamos un constructor. En este constructor básicamente lo que hacemos es recibir tres parámetros, nombre, sueldo y departamento, de tipo string, double y string respectivamente. Como siguiente paso reutilizamos el constructor de la clase padre, el cual es de tipo protected, para inicializar los atributos de nombre y sueldo de la clase padre. Posteriormente inicializamos el atributo departamento de esta clase hija llamada gerente. Como siguiente paso vamos a sobreescribir el método de la clase padre. Recordemos que la firma del método es public, regresa un tipo string, el método se llama obtener detalles y no recibe ningún argumento. Y básicamente el comportamiento de este método va a ser una diferencia. Y básicamente la diferencia es que estamos utilizando la palabra super para mandar a llamar el método que se ha ocultado de la clase gerente. Y dentro de la definición de este método, la diferencia en el comportamiento de la clase padre es que en este caso vamos a agregar el atributo de departamento de la clase hija. Pero vamos a reutilizar el código definido por el método de la clase padre y por lo tanto debido a que se ha ocultado el método de la clase empleado, vamos a utilizar la palabra super.obtener detalles. Así que aunque estemos dentro del mismo método obtener detalles, este es el método que está sobreescribiendo la clase hija. Pero el método definido en la clase padre aún podemos acceder a él utilizando la palabra super y mandando a llamar el método obtener detalles. De esta manera es que estamos sobreescribiendo el método y modificando el comportamiento de la clase padre desde la clase hija. Por último, agregamos los métodos get y set para el atributo de departamento. Recuerden que pueden dar clic en el nombre del archivo, sin embargo se les solicita codificar línea a línea esta clase. Por último, vamos a codificar nuestra clase ejemplo polimorfismo.java. Esta clase se encuentra dentro del paquete ejemplo polimorfismo, se llama ejemplo polimorfismo y es de tipo public. Como siguiente paso vamos a agregar el siguiente contenido a nuestro método main. El método main es public static void y recibe un arreglo de cadenas. Y como siguiente paso vamos a agregar lo siguiente a nuestro método main. Por un lado estamos definiendo una variable de tipo empleado con los atributos de Juan
y sueldo de 1000 respectivamente. Posteriormente vamos a crear un método llamado imprimir detalles. Y en este método imprimir detalles va a recibir una referencia, en este caso la referencia de la variable de tipo empleado que hemos recibido. Así que vamos a definir este método y este método va a ser de tipo public static, ya que lo estamos mandando llamar dentro de un método estático, en este caso el método main. Por lo tanto también este método es static. Este método no va a regresar nada, por lo tanto es de tipo void y se llama imprimir detalles. Y en este caso estamos recibiendo un atributo de tipo padre, es decir, de tipo empleado. Y básicamente lo que va a hacer este método es mandar a llamar el método obtener detalles del tipo que estamos recibiendo. Sin embargo, aquí precisamente es donde se va a aplicar el concepto de polimorfismo. En esta primera llamada no hay nada nuevo, estamos utilizando simplemente una llamada a un método de tipo empleado. Sin embargo, en esta segunda llamada, lo que estamos haciendo es pasarle una referencia de un objeto de tipo gerente. Así que creamos un nuevo objeto de tipo gerente con los valores de Carla, sueldo 2000 y departamento finanzas. Creamos este objeto y asignamos una referencia a la variable her. Posteriormente, esta variable estamos pasando la referencia del objeto al cual está apuntando a esta variable de tipo empleado. Y por lo tanto, esta variable de tipo empleado va a mandar a llamar el método obtener detalles, pero de la referencia al objeto al cual esté apuntando. Y como en este momento está apuntando a un objeto de tipo persona, el método obtener detalles que se ejecutará es del tipo hijo y no el método de la clase padre. Así que en este momento estamos aplicando el concepto de polimorfismo. Se está mandando a llamar el método de la clase padre debido a que es el tipo que está apuntando en memoria. Así que al momento de ejecutar el método, se ejecuta el método de la clase hijo. Y esto es precisamente el concepto de polimorfismo. Múltiples formas, pero en tiempo de ejecución. Así que estamos utilizando un tipo de la clase padre, pero podemos observar que esta clase padre puede estar apuntando a diferentes objetos. Por ejemplo, a un tipo de la clase empleado o también a un tipo de la clase gerente. Y dependiendo del tipo al cual esté apuntando en tiempo de ejecución, es el método que se va a mandar a llamar, ya sea de la clase padre o de la clase hija, dependiendo del tipo que esté apuntando en tiempo de ejecución. Vamos a ejecutar este código y veamos el resultado. Así que podemos observar que en el primer caso se manda a llamar el método de la clase padre. Aquí no se está aplicando el concepto de polimorfismo, sino que simplemente se manda a llamar el método de la clase padre. Pero en el segundo caso se está aplicando el concepto de polimorfismo, ya que la referencia que se está proporcionando es un tipo de la clase hija. Y por lo tanto podemos observar que se está agregando el atributo de departamento. Y estos valores se obtuvieron por medio de la palabra super.obtener detalles. Y aunque estemos utilizando una variable de tipo padre de tipo empleado, se manda a llamar el método obtener detalles de la clase hija. Y esto es a lo que se le conoce como concepto de polimorfismo. En conclusión, con este ejercicio hemos puesto en práctica el concepto de polimorfismo, así como la sobreescritura de métodos y la llamada a métodos ocultos, utilizando la palabra super. Vimos que para aplicar el concepto de polimorfismo es necesario apoyarnos de una jerarquía de clases y utilizar un tipo de datos que pueda almacenar referencias de objetos en la jerarquía de clases deseada. Con eso concluimos este ejercicio de polimorfismo en Java.